¿Qué tal? Muy buen día, queridos amigos. Pues el día de hoy me encuentro con un querido amigo y maestro, un hombre de medicina, y el día de hoy pues vamos a estar compartiendo en este espacio. Pues bienvenido, Yechua. Muchas gracias, hermano Eric, por esta invitación. La verdad es que me emociona poder compartir pues con alguien que también tiene bastante conocimiento de las medicinas ancestrales, de pues la medicina como tal de la tierra. Muchas gracias. Pues bienvenido, y el día de hoy pues vamos a estar platicando un poquito respecto pues a las medicinas. Justamente previo a esta entrevista estuvimos platicando sobre las dietas y sobre lo delicado que es esto, pero antes de como sumergirnos en las profundidades de la medicina y de lo que ustedes seguramente quieren escuchar y por lo que están en este video, nos gustaría pues antes que nada, a mí en lo personal preguntarte, ¿cómo tú sentiste tu llamado a estar aquí? Es decir, ¿quién era Yechua antes de las medicinas y qué fue lo que te trajo a este mundo? Pues, bueno, originalmente yo estudié para ser ingeniero químico industrial, egresé del Politécnico, puse una empresa con unos amigos, me gustaba mi trabajo. Sin embargo, un día llegó a mí la palabra ayahuasca y fue algo fuerte, o sea, dentro de mí yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y comencé a investigar y hablaban de una planta que te hacía conectar con Dios, que te podía llevar a hablar con Dios. Y así como está el meme ahorita saliendo que dice, yo no necesito un psicólogo, yo necesito hablar con Dios en persona. Así yo estaba en ese momento de mi vida. Y dije, voy a hacer esta experiencia. Me puse a investigar, tomé ayahuasca y fue algo muy explosivo dentro de mi mente, tan maravilloso. Yo tenía muchos problemas de amor propio. Y tomar ayahuasca esa primera vez fue un valorarme, recordarme quién soy, aceptarme, trabajar mucho con mi aceptación. ¿Cómo es una persona sin amor? ¿O cómo era ese Joshua del pasado sin ese amor propio? ¿A qué te refieres con estos problemas que tenías? Mucho resentimiento hacia mí mismo. Pensaba que todo el tiempo las personas me estaban criticando, juzgando, que yo no era aceptado por mis ideas. Pues digo, no tengo problema en decirlo, abiertamente soy homosexual. Entonces con todo el tiempo era una carga psíquica de, pues mis papás muy religiosos, muy católicos eran en ese momento y era como, le has fallado a Dios, le has fallado a tu familia, o sea, constantemente me abordaban esos pensamientos. Y después de tomar ayahuasca fue una aceptación de decir, güey, Dios no le interesa lo que hagas en el placer sin dañar tu cuerpo, ¿no? O sea, simplemente disfrútalo con responsabilidad y disfruta y no le hagas daño a nadie tampoco. Y eso me hizo sentir en mucho paz, mucho equilibrio, mucha calma, porque yo amaba infinitamente a Dios y las religiones no me habían llevado a ningún camino que me dijera Dios te ama exactamente como eras. ¿Y en tu infancia qué soñabas? No sé por qué tocas ese tema, ¿no? Pero en mi infancia tenía muchos sueños donde yo volaba. Entonces yo recuerdo mucho que yo me ponía como en posición de meditación y yo ni siquiera sabía qué era eso. Y de repente me elevaba y y viajaba a otros países. También recuerdo muchos sueños donde yo estaba en jardines y había mujeres como vírgenes con mantos que me estaban cuidando y me estaban cantando. Te lo digo porque yo siento que hay cosas que las traemos desde la infancia, no ni siquiera desde la infancia, quizás desde otras vidas o en el alma. Porque yo en algún punto de mi vida yo quería ser sacerdote, incluso estuve en preseminarios tratando de prepararme o entendiendo, porque para mí cuando veía a los sacerdotes el mundo eclesiástico era como algo súper hermoso cuando yo veía eso. Obviamente que era todo lo que yo tenía a mi alcance, ¿no? La religión, no conocía otras cosas, era mi mundo. Y ya cuando crezco y trasciendo esta parte, pues comprendo lo que mi alma realmente estaba pidiendo, ¿no? Entonces llegas tú a la medicina pues, ¿cuál consideras que fue el primer parteaguas o el primer portal que se te abre donde tú empiezas a considerar? Es decir, como la primera enseñanza que te entrega la medicina. La primera enseñanza fue, no existe el bien y no existe el mal. Todos somos creaciones perfectas de Dios. Y el humano tiene que conocer y saberse amado por Dios. Y eso fue lo que yo dije, todas las personas tienen que saber que son amadas y aceptadas por Dios, porque yo en un momento pensé que no lo era y ahora saber que sí me cambió mi vida, ¿no? O sea, me sentía feliz todos los días de decir, Dios sí me ama. Y yo quise comenzar a compartir todo eso. Pasaron 15 días y volví a hacer otra toma de medicina.
Y ahí fue más devastadora, ¿no? Ahí sí me hizo volar mi cabeza, dudar de mi realidad, de repente decir, híjole, es que es real, esto no es real, estoy viviendo, no estoy viviendo, ya me morí o sigo vivo, ¿qué es lo correcto, no es lo correcto? No, muchos paradigmas que se abrieron ante mí. ¿Cómo fue la transición de pasar a ser un paciente de la medicina, por así decirlo, a comenzar a servirla? Creo que fue el llevarme al entendimiento de mi propio proceso. O sea, algunos llegan a decir, no, es que la medicina me llamó, me dijo que yo tenía que dar medicina. No, a mí fue todo lo contrario. A mí yo estuve en tanta confusión que yo comencé a investigar más, o sea, decir, ¿es real? ¿Qué pasó? Las visiones que tuve en mi segunda sesión de ayahuasca, que encontrar a alguien que me pudiera dar respuesta a qué significaba esas situaciones, esos complejos lenguajes de comunicación de las plantas que en ese tiempo no entendía para nada. Y no fue como que la ayahuasca me haya dicho, oye, tú vas a ser médico, o vas a ser chamán, o vas a dar ayahuasca, no. Fue de yo comenzar a buscar, y de repente pues ya estaba bien adentro. Pasaste a ser el servidor de la medicina. Y justo aquí tocas un tema interesante que a mí me gustaría que nos respondas. Bueno, me gustaría saber, en tu opinión, las visiones, justo eso, si son reales o no, pero antes de que me contestes esta pregunta, creo que muchos de los que están aquí quisieran saber, en palabras tuyas, quienes nunca han tenido un acercamiento a la medicina, ¿qué es la ayahuasca para ti? Para mí la ayahuasca es una bendición que nos dio la tierra para recordarnos que estamos conectados a ella, que somos parte de la misma tierra y no somos independientes ni estamos por encima y no le estamos pisando como algunos llegan a decir. Las visiones que se nos entregan en una toma de medicina, mucha gente tiene esta duda, ¿son reales o no son reales lo que vi? Porque hay gente que ve sus vidas pasadas, que ve sus vidas futuras, que conecta con seres espirituales. ¿Hasta qué punto yo puedo considerar si es mi ego, si es mi mente queriendo creer algo que a lo mejor no lo es, y hasta qué punto es algo que viene de una divinidad? Esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Y personas que se acercan conmigo, oye, yo no tomé ayahuasca contigo, pero necesito entender mi proceso, qué fue lo que viví. Hoy les puedo decir que no puedo ayudarles como me gustaría, porque es importante que la persona que te dio ayahuasca te guíe en ese proceso, porque esa persona sabe qué cantos hizo, qué rezos hizo, qué portales abrieron, cómo te vio energéticamente, espiritualmente, para saber si las visiones que se te revelaron son precisamente solo de tu mente, que un enredo de tu mente, que ahora lo puedes ver y necesita desenredarse una traducción, o verdaderamente es un mensaje espiritual de las plantas. Es que interesante, porque por ejemplo yo en algún punto llegué a tener confusión, creo que nunca lo he dicho abiertamente, pero en ceremonias llegué a sentir que seres de otro planeta llegaban a trabajar conmigo. Y yo decía, ¿y esto es real o no es real? Y yo conectaba puntos hacia mi pasado que yo había sentido, no sé, tuve un cibercafé donde todo tenía decorado de aliens, ¿no? Entonces decía, o es debido a ese gusto que siento por los aliens, y al mismo tiempo decía, o sea, eso me produjo las visiones, o al revés. Las visiones vienen de una conexión real que siempre he tenido y que ahora estoy comprendiendo. Y a veces como es difícil, pero siento que, como dices tú, es importante que sea como tu maestro, y yo pienso que finalmente también tu corazón, ¿no? Es algo que se siente muy profundo en tu interior cuando... Yo a las personas siempre les digo, mira, yo te puedo decir muchas cosas, pero tu guía es tu corazón. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Totalmente. Digo, a final de cuentas, el maestro o el guía es un punto de referencia nada más para rebotarte tu propia información y que tú puedas decir, sí lo siento como verdadero, o creo que no es tan verdadero, ¿no? Entonces, el maestro, que también lo vi ahora en la selva, no es más que un espejo con algunos aumentos, pero al final de cuentas tú te vas a dar tu propia respuesta a través del proceso. Y como lo dices, ¿no? O sea, si yo le pregunto al maestro, oiga, ¿qué significa esto? Y el maestro a lo mejor te dice, pues es que tal vez podría ser esto, y te está rebotando tu propia información. Y ahí entra como en un filtro interno de decir, sí es, ¿cómo me hace sentir ahora esta información, esta respuesta, ¿no? Lo que dices es todo, las medicinas nos llevan a sentir nuestro corazón y reconocernos a nosotros mismos. Y nosotros somos nuestro propio entendimiento al final de cuentas. Cambiando un poquito de tema, algo que me parece bien importante compartir con las personas, y creo que mucha gente lo debería de saber. En los últimos días hemos tenido noticias muy tristes, lamentables, de personas que han incluso perdido la vida en temas relacionados a ceremonias.
Y esto está causando para mucha gente que quería acercarse miedo, para mucha gente que incluso ya está dentro del ambiente también como, híjole, creo que mejor me retiro. Me gustaría escuchar tu opinión de los cuidados que debemos de tener y hasta qué punto tú consideras que es peligroso tomar esta medicina, o cuándo puede ser peligroso, o qué tan confiable puede ser el acercarnos a una medicina. Claro. He estado pensando hacer un video de ese tema en los próximos días, pero siento que me tengo que documentar todavía más para profundizar en ello, pero lo voy a decir en general lo que he observado, ¿no? Me gustaría que revisen la página icers.org. En esta página es una organización que se encarga pues, de buscar la regularización de las medicinas ancestrales a nivel del mundo. Ahí hay una parte en donde habla específicamente de muertes relacionadas, no bajo consumo, relacionadas con la ayahuasca. Porque una cosa es bajo consumo de ayahuasca y otra cosa es relacionadas a la ayahuasca. O sea, personas que de repente murieron durante una sesión de ayahuasca o días después, o en una situación se pusieron en peligro en un contexto relacionado a la ayahuasca. Ahí tienen 18 casos identificados de personas que perdieron su vida físicamente relacionadas a la ayahuasca y especifican cada caso por qué fue. La mayoría de los casos, creo el 90% fue relacionado a negligencia por el uso de otras herramientas en concomitancia con la ayahuasca. Ese es el verdadero peligro. No entender que ayahuasca, si tiene unos componentes químicos que si se mezclan con otras sustancias, pueden poner en peligro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un reactor biológico. Entonces, si metemos A más B, vamos a tener una reacción química dentro, vamos a tener un producto diferente. Entonces, si estamos con un medicamento y mezclamos con otras cosas, puede llevarnos a varias otras circunstancias conflictivas. Esa es una. La otra es que se ha comenzado a mezclar de forma indiscriminada también con otras plantas maestras. Por decir, no, pues es natural, con lo natural no pasa nada. He aprendido a base de regaños muy fuertes con las plantas que me han dicho que no diezmemos el poder ni siquiera de la manzanilla. Y me han dicho, si tú comienzas a comer solo manzanilla, la manzanilla también va a terminar atrofiando tu sistema nervioso central. Y de repente no nos damos cuenta que hay plantas que son muy ligeras, muy sutiles, pero en concomitancia con otras plantas se vuelven muy fuertes y agresivas incluso para nuestros cuerpos. Y en este caso hablemos ahora de las purgas. Las muertes que se han dado aquí recientemente en América han sido por purgas, no directamente por ayahuasca. Entonces, una persona toma ayahuasca y al día siguiente la ponen a hacer purgas. Y las purgas son de mucho cuidado. Yo tampoco estoy diciendo que sean malas o sean peligrosas las purgas. Todas las cosas son peligrosas cuando no se saben usar adecuadamente. Cuando apenas vi un video en TikTok de cómo son las cosas, porque lo vi un video en TikTok de gente que enseñan a purgar con tabaco, y el tabaco es una cosa muy delicada, es una planta de mucho, mucho poder y respeto. Y no es como decir, hoy vamos a hacer una purga de tabaco nada más con el video que vi de referencia de TikTok. No lo hagan, por favor, se ponen en peligro. La enseñanza de plantas es ancestral porque es una tradición oral que pasa de boca de un maestro a boca de un aprendiz, y después ese aprendiz se convierte en maestro a través de esta interrelación de todos los días caminar. Esa es una palabra que me hace maravilla. Pero algo caminar. Muy importante, disculpa que te interrumpa, que en este proceso del compartir no nada más es lo que el maestro me está enseñando, o sea, sí, estoy aprendiéndolo porque el maestro me lo está compartiendo, pero en esa transición de recibir la medicina hay todo un proceso de experiencia personal donde yo estuve en la selva aprendiendo y experimentándole en mi propio cuerpo toda esa medicina, ¿no? O sea, es un aprendizaje que no nada más es lo estudié y lo escribí en un librito y ahora sí vamos a compartirlo, ¿no? O sea, es una experiencia, quienes se preparan realmente, es toda una experiencia que viene con un bagaje que incluye la integración personal de la medicina, ¿no? O sea, yo puedo servirla porque la entiendo, porque la he vivido en mí mismo, ¿no? Justo eso nos decía el maestro Francisco en la selva. No pueden darle a sus pacientes algo que ustedes mismos no hayan experimentado. Claro. Y bueno, puedes continuar con la dieta. Entonces, con la parte de las purgas. Es
Me he enterado pues de las personas que han perdido su vida en esta situación. ¿Por qué? Porque la purga te dan un té de una planta, lo bebes y después tienes que beber inmediatamente de 4, 5, 6, a veces hasta 6 litros de agua, pero así al hilo, clac, 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 hasta que haces un efecto sifón dentro de tu propio cuerpo y vomitas el agua que bebiste. Pero ahora, el cuerpo no está diseñado para beber tanta agua. Llega un momento donde comienzas a absorber esa agua si no la vomitaste y tu sangre comienza a diluirse y eso hace que tu corazón comience a fallar porque ya no tiene la misma espesura, la misma viscosidad la sangre para el bombeo. Entonces el corazón puede tener una falla y ahí es donde viene un infarto, un paro cardíaco y puede darse hasta 2 horas, 3 horas después de haber hecho la purga. Entonces no es necesariamente inmediato. Por eso la gente dice es que no sé por qué murió, pero estaba bien hace 2 horas, hizo purga todavía. Pues sí, ese fue el problema, que tienen que tener bien los conocimientos de las purgas. Claro. Pues qué interesante lo que nos compartes, ¿no? Porque luego nos tomamos esto como muy a la ligera, ¿no? Ya lo he hecho antes, ya lo conozco. Y creo que también viene una parte que me gustaría que nos hablaras, o al menos la forma en que tú lo trabajas, la parte de la preparación previa, tanto a las purgas como a la toma de medicina. Siento que también de ahí viene la importancia de tener verdaderamente una preparación tanto física como espiritual. Fíjate que recientemente le estoy diciendo a las personas que vienen a tomar ayahuasca conmigo que la dieta en realidad no es para la ayahuasca, no es como un requisito de prohibición de que si no hiciste dieta no puedes tomar ayahuasca. Porque he entendido que la dieta es un regalo para la persona, en donde la medicina va a ser su parte, pero no le quieras confiar todo tu proceso a la medicina, a la ayahuasca en particular. Es como que tú inicies tu dieta es porque verdaderamente tú quieres hacer cambios en tu vida. Porque no vas a dejar que una varita mágica te venga y te modifique toda tu realidad. Que tú elijas dietar, la preparación de dieta que es no comer carne, eliminar o reducir consumos de sal, de azúcar, de comida chatarra, de cosas que no solamente lo que ingresa por tu boca, por tus ojos, por tus oídos, dejar de escuchar reggaetón, dejar de escuchar todas esas canciones, televisiones, programas de narcotráfico, que restringir todo eso para comenzar a retomarte a ti. Esa es el verdadero propósito de la dieta, que tú comiences a reconocerte otra vez a ti y que no le quieras dejar tu responsabilidad de tu vida directamente a la ayahuasca. Claro. Y ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras ya un poquito de tu proceso personal. Hemos visto incluso a través de las redes sociales, porque tú mismo lo has compartido, ¿no? Una transformación en tu persona, ¿no? Te vemos muy diferente a lo que fuiste hace algunos años, incluso físicamente, tu cabello, hubo como una parte de transformación. ¿Cómo ha sido esta transición y cómo la medicina incluso muchas veces no nos termina de enseñar, ¿no? A mí me ha pasado que recientemente, un mes atrás, me entregaba lecciones donde me decía Eric, que cállate la boca, ¿no? Cierra la boca ya, por favor, me decía. Y a veces te da así como que unas regañadas cuando tú sientes que ya tienes como una preparación muy intensa o una preparación como suficiente como para compartirla, ¿no? Y a veces te topas con cosas muy profundas. ¿A qué se debe justo este cambio que tú has tenido? Una forma muy distinta en la que has empezado a compartir, ¿no? Creo que todo ha sido que me he puesto completamente en manos de las plantas, que antes no tenía esa confianza verdadera en la ayahuasca, que compartía ayahuasca nada más por lo que otros me habían dicho que era, o ciertos maestros que me compartieron en su momento de lo que era la selva. Pero estos últimos, desde el año pasado y este año que me he ido profundamente a dietar a la selva, me he puesto solamente en confianza de las plantas. Y son cosas completamente diferentes. Me he dado cuenta que muchos maestros, dentro de la comunidad Shipibo incluso, ciertamente la planta es una herramienta muy poderosa, pero ya trabajando con la planta, tienen guías como el Maestro Jesucristo. ¿Cómo trabajas tú en lo personal? ¿Cómo concibes a Dios? ¿Cómo concibes de manera personal tu relación con la divinidad? Eso es algo increíble, ¿no? Yo decido investigar mucho más de las plantas ancestrales porque en mi segunda toma de ayahuasca el Maestro Jesús me dio, o sea, no lo vi, pero se metió a mi cabeza y me dio muchos mensajes. Y desde ahí yo dije, o sea, el Maestro Jesús es real, existe. O sea, no sé qué apariencia tenga, no sé si es la apariencia que le han puesto, pero yo sé que existe porque lo sentí.
Les digo, yo no creo en Dios, yo lo conozco. Y ahora que estuve en la selva amazónica, hubo una noche que el maestro Francisco comenzó a hacer un ícaro cantando al maestro Jesús. Y cantaba Rey de Reyes, Maestro de las Medicinas, Sanador, Curandero, te agradecemos tu presencia. No, y yo quedé fascinado, entendí que las plantas son herramientas de Dios, que Dios creó a las plantas para nosotros, que las plantas no nos alejan de Dios, que las plantas tampoco no son el único camino a Dios, que simplemente es uno de tantos recursos que nos da la divinidad para que nosotros podamos encontrarlo. Qué bonito mensaje estás compartiéndonos, porque justo hay muchas personas que ven esto como brujería, ven esto como justo alejarse, como prácticas ritualísticas, y dicen, no, yo, mi maestro Jesucristo, y yo me he dado cuenta justo de esto, ¿no? De que realmente la medicina es una unificación, no nada más incluso de Jesucristo, sino de muchos otros maestros. Sí. En este mismo rezo, el maestro Francisco le canta a Jesús, a Buda, a Krishna, y a otros maestros que no sé sus nombres, bueno, no recuerdo sus nombres, pero todos estaban relacionados a la palabra del amor. Excelente. Pues agradecerte todo este conocimiento, que abras tu corazón, obviamente, para compartirnos de tu vida personal. No sé si quieres agregar algo más, cómo te encontramos en las redes. Muchas gracias por la invitación. Estoy en redes como Yeshua Barinmeni, bueno, Barinmeni, pero se pronuncia Barri. Bueno, por aquí estará apareciendo tu Instagram. Así, estoy en todas mis redes sociales. Por favor, nada, revisen que sea mi cuenta verificada, porque se han estado haciendo pasar por mí y han querido estafar a muchas personas diciéndoles que yo les voy a hacer alguna sanación o alguna situación. Nada, revisen eso, por favor. Y pues, ¿qué les puedo decir? Seguimos siendo humanos, seguimos aprendiendo. Tengan siempre fe y esperanza, porque todas las oraciones son escuchadas, y los rezos también. Como pregunta final, pues simplemente te diría, si el día de hoy el maestro, el Padre Celestial te dijera, pues sabes que hasta aquí llegó el corrido, ¿no? Te regresas para acá, pero tienes la oportunidad de enviar un mensajito pequeño que le llegaría a todas las personas en el mundo. Sé que es una pregunta como difícil, incluso si quieres, tómate un par de respiraciones profundas. ¿Cuál sería la que consideras la enseñanza que te has llevado hasta este momento de esta experiencia terrenal? Y que compartirías, obviamente, claro, que confíes en tu proceso, en tu propio proceso individual, no en compararte con el de nadie más. Que todo está perfectamente diseñado para llevarte a ti, a donde tengas que estar, el día que tengas que estar. Y el día que alcances la plenitud de tu conciencia, no va a ser forzado, va a ser de forma natural y sin que te des cuenta de ello. Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos, gracias por habernos escuchado y pues un placer haber compartido contigo este momento. Gracias a ti. Faltó decir algo importante. Adelante. Que me gustaría también que la gente conozca en este video corto un poco de ti, o sea, que nos hables un poco de qué haces, porque, bueno, el hermano me contactó precisamente por este oráculo que compartí en Instagram, en TikTok, pero también él tiene una trayectoria importante y él se dedica a hacer unas lecturas energéticas. Y hace rato me estaba leyendo un poquito acerca de mi kin. Sí, claro. El kin maya. Sí, sí. Y la verdad es que es bastante interesante. ¿Nos puedes platicar más rápido qué es eso? Sí, por supuesto. Bueno, quienes me siguen, pues ya básicamente mi canal está dedicado mucho, en gran parte, a compartir el Solkin. Pero el Solkin yo lo utilizo como una herramienta terapéutica. Es una herramienta espiritual. Yo, en mi concepción, el tiempo y el espacio no existe. Bueno, terrenalmente es lineal, pero realmente es una ilusión. Incluso quienes hemos estado en medicina, pues lo comprendemos más profundamente porque lo hemos experimentado. Desde esta concepción de nuestros abuelos, todas las tradiciones lo concebían igual. Tú elegiste, antes de estar aquí, cuándo estar aquí. Tú elegiste tu nombre. Mi papá y mi mamá eligieron el nombre para su hijo, pero yo elegí entrar o vivir o nacer, encarnar en ese cuerpo que yo sabía cómo se iba a llamar. Entonces todos son códices. Entonces la fecha en que yo nací, yo la elegí, porque esa fecha me recuerda algo. El lugar en el que nací, el nombre que tengo. Es bien importante que conozcas el significado de tu nombre. ¿Por qué elegí yo llamarme así? Porque todos son códices. Entonces el Solkin, nuestros abuelos eran muy sabios. Ahorita tenemos un calendario muy tonto,
Porque tenemos meses de 30, de 28, de 31 días, cuando la naturaleza es perfecta. Escuché una vez un video que decía, todos los centímetros miden lo mismo, todos los metros miden igual. ¿Por qué los meses miden diferente? Nuestros abuelos tenían un sistema sincrónico totalmente perfecto. 13 meses de 28 días, porque la luna le da 13 vueltas a la Tierra durante el año. Entonces el Tzolk'in es como un decodificador de esta información, porque todo es pulsación del Sol, todo es energético, todo es energía y esa energía es pulsada por el Sol. Y el Tzolk'in es una matriz que decodifica esta energía y nos ayuda a recordar quién soy y por qué estoy aquí. Es un decodificador de lo que nosotros le llamamos los códigos galácticos y por medio del Tzolk'in tú puedes recordar quién soy, por qué estoy aquí, y es muy interesante que te da como el el ABC, ¿no? del cómo caminar mi camino de vida, te da respuestas a cómo poder trascender mis procesos. Ahorita te di una lectura así como muy a grandes rasgos, creo que pudiste comprender un poco en qué consiste, y eso es el Tzolk'in, es una herramienta que te ayuda a aceptar tus debilidades, a asumir con responsabilidad tus fortalezas, porque a veces digo, me cuesta mucho cierta parte de mi vida, ¿no? Me cuesta mucho manifestar algo, me cuesta mucho la comunicación. Y analizas tu mapa y te das cuenta de que pues es que tú no veniste a comunicar, veniste a otra cosa diferente. Y hay gente que viene a brillar, hay gente que viene a hacer arte, hay gente que viene a tener esta relación con Dios, hay gente que viene a canalizar. Hay diferentes esencias. Entonces es abrazar mi esencia, pulirla y compartirla, y en las partes que no tengo esas habilidades, pues unirme con esas personas, porque aparte yo puedo unir mi energía con la tuya para ver por qué nos encontramos tú y yo. ¿Cuál es la energía que tú y yo formamos juntos? ¿Cuál es la energía que tú y tu pareja forman juntos? ¿Cuál es la energía que yo y mi hijo formamos juntos? Para comprender los propósitos de vida, tanto de pareja, de familia, por supuesto individuales. Muy bien, pues si quieren su Tzolk'in, no duden en contactarlo, yo voy a pedir el mío y después se los comparto. Perfecto. Pues ya ahora me estás entrevistando también, qué interesante. Pero qué bonito que se dé este compartir. Y pues muchas gracias, estamos aquí en contacto y nos vemos en el siguiente. Les recuerdo que yo soy Eric Colibrí, que tú eres otro yo. Y en la que